Este es el momento de emprender con AMPYME, la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa. Y es que una pyme es una nomenclatura, es una manera de referirse a las pequeñas y medianas empresas y depende de las legislaciones de cada país. En Panamá, de hecho, hay un criterio específico para definir qué es una pyme y qué no es una pyme. Algunos de esos criterios en algunos países son el nivel de ventas, la cantidad de empleados y algunos otros criterios. En Panamá, claramente una pyme va desde $150,000 de ventas al año hasta $2,5 millones de ventas al año. Y si a eso le agregamos las microempresas son cualquier cosa, cualquier empresa que vende por debajo de $150,000 al año. Como ustedes se podrán imaginar, una empresa que vende por debajo de $150,000 al año se le llama microempresa, no es en vano ese nombre. Una empresa que vende menos de $150,000 al año realmente es pequeña, puesto que va a estar teniendo ingresos por el orden de $10,000 o $12,000 al mes, en el caso en que venda $150,000, el máximo, y a eso le tienes que quitar los gastos, quítale el alquiler, quítale el salario de 1 o 2 personas o de 3 personas, quítale la luz, el teléfono, las comunicaciones, cualquier otro gasto que se tenga, y en realidad termina siendo una empresa de subsistencia para una familia. Así que esas son las microempresas, pero las pymes en general son aquellas que venden entre $150,000 y $2,5 millones de ventas al año. Ahora, ¿cuáles son los retos de este tipo de empresas, de las pymes? Y ahí están en el slide. El primero es que tienen que ser productivas. Con poquitos activos, con poquito tamaño, es decir, con pocos activos, deben generar la mayor cantidad de ingresos posible por activo. Además, tienen un reto muy importante que atender, que es el reto de la diferenciación. ¿Qué significa la diferenciación? Tienen que ser empresas que para poder llegar a subsistir más allá del tiempo mínimo que se requiere para poder decir de una manera más tranquila que ya la empresa sobrevivió, deben diferenciarse. Y esa diferenciación tiene un componente de escalabilidad, que es de lo que vamos a hablar durante la conferencia de hoy, y es por eso que la subrayé y la dejé como una de las más importantes, al menos para el tema de hoy. Y por último está el tema de la subsistencia, porque como les dije, son empresas que en su grandísima mayoría sirven para que las familias subsistan. Ahora, hay otra distinción que quiero hacer, que es la distinción de la palabra emprendimiento y cómo se diferencia emprendimiento de pyme. Una pyme, como ustedes vieron hace un rato, no tiene ningún criterio para definirse como pyme, más allá relacionado al tiempo que tiene funcionando. Sin embargo, un emprendimiento, según el GEM, según el Global Entrepreneurship Monitor, que es el estudio que se hace todos los años en más de 40 países en el mundo y que yo dirigí por más de 10 años en Panamá, en conjunto con AMPYME desde la Ciudad del Saber, dice que los emprendimientos son todas aquellas empresas que tienen menos de 42 meses de vida, es decir, menos de 3 años y medio de vida. Y esos meses, o esos 42 meses, incluyen el proceso de gestación. Estas pymes no solamente incluyen a todas las pymes que están destinadas a hacerlo por el resto de su vida, sino que también incluyen a aquellas que por su velocidad de crecimiento van a dejar de ser pymes pronto y se van a convertir en una empresa grande. Esas son también pymes, al menos durante los 42 meses iniciales de vida, independientemente de la cantidad de dólares que están vendiendo. Y aquí vemos algunos de los retos a las que se enfrentan estas empresas llamadas emprendimientos. Primero, tienen el reto de la creación de la empresa, que es mucho de lo que han estado ustedes hablando y escuchando aquí durante estos días de conferencias de la Semana Global del Emprendimiento organizado por AMPYME. También tienen un reto importante que es el reto de financiamiento y de hecho pues obviamente veo aquí algunas
organizaciones que se dedican a financiamiento como el Banco Delta, el Banco Nacional y algunas otras. Por allá veo, sí, no, veo algunas otras la Caja de Ahorros allá atrás que se dedican al tema de financiamiento. Estos emprendimientos tienen un reto importante de financiamiento por el hecho de que tienen requisitos que cumplir que muchas veces pueden ser un poco tediosos o pueden ser un poco difíciles de conseguir. El entorno competitivo es otro de los retos y ya nos vamos acercando al tema de escalabilidad, porque la escalabilidad es un elemento diferenciador que te va a hacer resolver el problema del entorno competitivo y diferenciarte de la competencia de una manera distinta a la que normalmente pensamos que es la diferenciación. Siempre pensamos en la diferenciación como un producto nuevo o un servicio nuevo o algo completamente novedoso. Sin embargo, la escalabilidad de la que vamos a estar hablando hoy lo hace de una manera distinta y lo vamos a ver incluso gráficamente dentro de un ratito. Así que ahora vamos a hablar de lo que se llama startup, solamente como para tener digamos una distinción entre pyme, emprendimiento y startup antes de pasar al tema de escalabilidad. Y por eso les acabo de decir que un startup o algo que es innovador generalmente se refiere a las cosas que son nuevas. De hecho, esta definición que ven en la pantalla tiene subrayadas las palabras relacionadas a lo nuevo. Son nuevas ideas mercadeables o servicios nuevos o son nuevas combinaciones de medios o fines para poder entregar el servicio o para poder producir el producto o para poder hacer ambas cosas. También son estas empresas que tienen la habilidad de entregar un valor completamente nuevo, un valor distinto al cliente. Pero como ven siempre la palabra nuevo, la palabra innovador, es la que se va repitiendo a lo largo de todas las definiciones que les he estado mostrando. Un producto nuevo, un servicio nuevo, un proceso nuevo, en el mundo, en un área geográfica o en un contexto, aunque a mí siempre me gusta hablar más de el mundo que otra cosa, sin embargo, es perfectamente válida la innovación nacional también. Para definir un startup hay múltiples definiciones, pero digamos que para darles algunas características, aquí las hay, tienen que tener un equipo de fundadores potente, tienen que tener una diferenciación en su producto o en su servicio, tienen que usar las metodologías de desarrollo de clientes de innovación, que ahí están los nombres en inglés, pero las pueden buscar en Google y esas metodologías son las que se usan para poder llevar tus productos nuevos o tus productos o servicios nuevos al mercado. Y por último, la más importante de la que vamos a hablar hoy es la escalabilidad, que no es más que una característica importante que tienen los emprendimientos o las pymes o los startups, pero en este caso las pymes en general, para poderse diferenciar de una manera completamente alejada de lo que tradicionalmente pensamos como diferenciación. De hecho, aquí vemos gráficamente lo que significa escalabilidad. Y dice que es que una pyme es escalable cuando tiene la capacidad de aumentar ingresos sin aumentar los costos en la misma proporción. Es decir, si ustedes ven la línea roja y la línea azul, la línea roja es la línea que te indica el aumento o la cantidad de ingresos que va teniendo la empresa a lo largo del tiempo. Y la línea azul es la línea que te indica la cantidad de gastos que va teniendo la empresa a lo largo del tiempo. Gastos o costos, cualquiera de los dos o la suma de los dos. Ustedes ven que la línea azul tiene un comportamiento, para los que saben algo de matemática, tiene un comportamiento lineal. Y esa es la línea de los gastos o de los costos. Y la línea roja, que es la línea de los ingresos, tiene un comportamiento que en matemáticas llamamos exponencial. Para todos los que seguimos el desarrollo del virus del COVID, por ejemplo, en el 2020, se nos decía por todos los medios que el crecimiento de los contagios era exponencial. Se parece a la línea roja
y no era lineal. Si hubiese sido lineal, no hubiese pasado todo lo que terminó pasando. Era roja, era exponencial. Ahora, como ven, la línea roja termina siendo menor que la línea azul durante un tiempo, de la vida de la empresa o de la pyme. Ese periodo es el periodo durante el cual la empresa da pérdidas. Y es un periodo normalmente más o menos corto, que puede tomar algunos meses. Ahí en la gráfica está mal dimensionado, pero en realidad es un tiempo más o menos corto, pero es un tiempo para el que la empresa tiene que estar preparada, en el que los ingresos van a ser menores que los costos. Pero llega un punto en el que la línea roja de los ingresos se cruza a la línea azul. Y a partir de ese momento, de ese punto, la empresa empieza a tener ganancias. Y esas ganancias empiezan a ser rápidamente grandes, porque te das cuenta que efectivamente se va alejando la línea roja de la línea azul, porque una es lineal y la otra es exponencial. El punto en el que se cruzan la línea roja y la línea azul se le denomina, en nuestros términos de emprendimiento y en los términos de pymes, se le denomina el punto de inflexión, o se le denomina el punto de equilibrio, más bien. Se le denomina el punto de equilibrio. Es el momento en el que los ingresos empiezan a superar a los gastos y a los costos. Esa diferencia entre la línea roja y la línea azul no la tienen casi ninguna empresa, ninguna pyme. Solamente si deliberadamente ustedes, como emprendedores o como empresarios, diseñan su negocio para que sea escalable. Y si ustedes deliberadamente definen o deciden que su negocio sea escalable, ustedes pueden lograr tener una gráfica como esta, si ustedes miran históricamente hacia atrás, sus ingresos y sus gastos. De tal manera que la línea roja se empiece a alejar de la línea azul en la medida que va pasando el tiempo. Ahí lo dice claramente, un negocio es escalable cuando los gastos crecen de forma lineal y los ingresos aumentan exponencialmente. Esto es deliberado y para esto hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta, de las cuales vamos a hablar en los próximos minutos, no solamente a la hora de gestionar su empresa, sino a la hora de diseñar su empresa, a la hora de crear, de modelar el negocio de su empresa o de crear el modelo de negocios de su empresa. Primero, los negocios escalables tienen una característica sine qua non inevitable, y es que persiguen siempre mejora, siempre persiguen la optimización de los costos, la optimización de los procesos. La vida del empresario o del emprendedor escalable tiene que estar orientada a estar siempre pensando en hacer más eficiente su operación, de tal manera que los costos sean controlados, los tiempos sean controlados, los recursos que se usan sean controlados y de esa manera siempre se esté pensando en una mejora continua. Además, un negocio con escalabilidad no es un negocio que se diseña todo al principio y ya quedó diseñado y ya tenemos el diseño perfecto e inmediatamente empieza a operar de forma escalable, sino que por el contrario siempre se está reinventando con las metodologías de innovación, de las cuales les voy a hablar ahora en un ratito también algunas de ellas y seguramente en muchas de las conferencias que han oído o que van a seguir escuchando van a seguir hablando de esas metodologías de innovación. Tienen que usarlas para reinventar su negocio de forma permanente, siempre experimentando, probando, pivoteando y logrando nuevos modelos de negocios, siempre buscando la eficiencia y siempre buscando la escalabilidad. Estos negocios escalables, a diferencia de los no escalables, tienen una característica importante, que es el tercer punto del slide, y es que requieren una inversión inicial. ¿Y por qué requieren una inversión inicial? Por esto. ¿Se acuerdan el área de la gráfica durante la cual la línea roja está por debajo de la línea azul? En ese momento, durante ese tiempo, los ingresos son inferiores a los gastos. Por lo tanto, se necesita dinero al principio,
No se sabe cuánto, muchas veces puede ser poco o puede ser un monto intermedio, pero es una empresa que generalmente requiere alguna inversión inicial para empezar. Y algunas veces también requiere inversiones subsecuentes. Eso se ve mucho más en los startups, pero siempre o en algunas ocasiones requiere inversiones subsecuentes. Otra cosa importante de los negocios escalables es que debe buscarse lo que se llaman negocios recurrentes. Y lo ven ahí, ingresos recurrentes. Y lo ven ahí subrayado. Los ingresos recurrentes juegan un papel crucial en la escalabilidad. Vamos a hablar de los ingresos recurrentes. Los ingresos recurrentes son todos aquellos que terminan creciendo solamente, o sea, que solamente pueden crecer porque o la mayoría de los clientes que ya te ganaste te van a seguir pagando porque te pagan una mensualidad o te pagan una anualidad. A ver, todos tenemos en el bolsillo un celular. Muchos de ustedes o algunos de ustedes tendrán un celular prepago, otros tendrán un celular postpago. Los que tienen un celular postpago están realmente siendo ustedes clientes de la Telefónica y ustedes son un cliente que les genera ingresos recurrentes a la Telefónica, porque todos los meses le pagan una mensualidad a la Telefónica y la Telefónica ya sabe que los tiene a ustedes. Probablemente los puede perder, pero esa pérdida se calcula con un porcentaje de pérdida mensual que más o menos las telefónicas lo tienen calculado, pero ellos solo pueden crecer, generalmente no disminuyen, porque el negocio recurrente ya tú te ganaste al cliente, ya lo tienes adentro y te cuesta solo mantener al cliente, pero no tienes que estar ganándote al cliente cada mes, porque ya el cliente te contrató, te hizo un contrato permanente para estar con él. ¿Qué otra cosa pagamos todos los meses? Algunos de ustedes seguramente tienen Netflix. Y si tienen Netflix, todos los meses pagan, ¿cuánto? ¿14.99? ¿13.99? O lo que sea que cuesta Netflix. Y Netflix todos los meses recibe $13.99 de ti, de ti, de ti, de ti, de mí, del otro. Y esos son ingresos recurrentes. Y aquí en Panamá podemos mencionar muchos otros negocios también que tienen características recurrentes, negocios grandes, negocios medianos o negocios pequeños. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad crónica, por ejemplo, tengo el colesterol alto, por poner un ejemplo, lo cual es cierto, por cierto, y yo tengo que tomar una medicina todos los meses y yo sé cuál es la medicina que tengo que tomar y no la puedo dejar de tomar. Yo hago un acuerdo o la farmacia me vende un plan, una farmacia a mí me vende un plan donde yo todos los meses le pago a esa farmacia porque me mantenga abastecido de mi medicina, pero yo firmé un contrato con la farmacia y la farmacia me está dando un precio especial y además me trae la medicina a mi casa el día que yo le digo, hace un año le dije que me la trajera todos los primeros viernes de cada mes y los primeros viernes de cada mes aparece en mi puerta la medicina del colesterol. Y yo tengo ese contrato con la farmacia y todos los meses la farmacia me cobra mi tarjeta o me cobra de la cuenta de ahorros, me cobra la mensualidad por la medicina y por el envío. Y ya tiene un negocio recurrente conmigo y lo tiene conmigo, con él, con el otro y solamente puede crecer con ese negocio recurrente. Y como ven, ya no les mencioné a Netflix, ya no les mencioné a MásMóvil o a Tigo, Tigo. Creo que dije una mala palabra aquí porque veo Tigo por todos lados. No les mencioné a Tigo, sino que les mencioné una farmacia, que puede ser la farmacia de la esquina, que es del señor que vive ahí, que trabaja que es el dueño de la farmacia del barrio y que tiene ese negocio que atiende a los vecinos del barrio con un negocio recurrente. Un ingreso recurrente es un ejemplo claro, concreto, de algo que un negocio tiene que tener para ser escalable y para lograr esto, para lograr un crecimiento exponencial de sus ingresos sin necesidad de aumentar sus gastos. ¿Por qué el señor de la farmacia que me va a vender todas las semanas o todos los meses me trae a mi casa la medicina del colesterol no tiene que aumentar sus gastos de la misma manera en que aumenta sus ingresos cada vez que tiene un cliente nuevo? Porque no le cuesta nada.
el mismo local comercial tiene el mismo personal, paga la misma luz, paga el mismo teléfono, paga el mismo todo, solamente está vendiendo incrementalmente más medicina del colesterol o de la diabetes o de cualquier otra cosa crónica, hipertensión, cualquier otra enfermedad, está vendiendo más y está teniendo más ingresos creciendo en la línea roja sin necesidad de crecer en la misma proporción la línea azul, que es la línea de los gastos. La línea de los gastos sí va a crecer, pero no va a crecer de forma exponencial con una curva tangencial hacia arriba logarítmica, sino que crece de forma lineal, lo cual hace que la empresa vaya cada vez con el tiempo ganando más dinero y más dinero y más dinero con ingresos recurrentes, como los que les mencioné en el punto 4. Por último, la infraestructura de estas empresas tienen que soportar ese mayor volumen, pero sin recurrir a mayores gastos en la misma proporción, que es lo que les mencioné. Ese señor de la farmacia de la esquina, de ahí de Los Andes o de San Miguelito, o de aquí de San Sebastián o de San Francisco, no tiene que tener más espacio. Él solamente tiene que programarse de tal manera que él sabe cuáles son sus clientes que tienen que recibir las medicinas cada semana. Él hace sus pedidos rápidamente, con tiempo, y con el mismo espacio, él simplemente maneja mayor ingreso sin necesidad de aumentar mayores gastos. La escalabilidad requiere entonces una serie de características para el empresario pyme para poder manejar esa escalabilidad. Primero tiene que anticiparse. El empresario, el emprendedor, tiene que saber con anticipación cómo va a ser ese crecimiento. Y como les mencioné hace un rato, si él sabe el ritmo, el ejemplo del señor de la farmacia, si él sabe el ritmo al que está creciendo sus ventas de pacientes crónicos, que somos un montón de pacientes crónicos en el país, por cierto, si él sabe ese ritmo, él puede planificarse y anticiparse para no tener que crecer en mayores gastos o en mayores recursos para atender ese negocio. Y entonces de tal manera que se permita la escalabilidad y se controle el crecimiento de una manera adecuada. Entonces también no caer en el error de sobredimensionar. Siempre ser conservador con la dimensión, pero nunca tampoco ser demasiado conservador y quedarte corto para quedar mal con tus clientes. Por ejemplo, si Netflix no toma en cuenta la cantidad de clientes que va a tener dentro de un año y no hace las inversiones hoy para poder que sus servidores soporten a la cantidad de gente que va a estar viendo Netflix dentro de un año, van a estar en un problema de subdimensión y no van a poder atender a sus clientes. Igual el señor de la farmacia no va a poder atender a sus clientes si no dimensiona adecuadamente y con tiempo que necesita crecer en la línea azul para que sus ingresos de la línea roja crezcan de la misma manera. Asimismo, también tiene que poder adaptarse, ¿no? Tiene que definirse esa promesa de crecimiento entendiendo no solamente a sus clientes, sino también entendiendo qué es lo que va a hacer la competencia. Uno nunca está solo. Un empresario jamás está solo en los mercados. Cualquier cosa que uno haga se la copian. Cualquier cosa que uno haga la hacen similar. Siempre está siendo observado, sobre todo si está siendo exitoso. Entonces, parte del juego también es anticipar lo que va a ser la competencia y meterlo en tu ecuación mental para poder anticipar de una manera adaptable cómo va a ser ese crecimiento y cómo te tienes que adaptar a ese nuevo tamaño en la medida que va siendo escalable. También la inversión la tienes que saber medir porque vas a necesitar algo de dinero. Ese dinero puede venir de ti, puede venir de tus familiares o puede venir incluso de una entidad financiera que entienda el plan y que sepa que tú vas a necesitar ese dinero solo por un tiempo mientras logras la escalabilidad. Y por último, debes poder tratar de resolver el problema del autoservicio de los clientes. Por ejemplo, el señor de la esquina, de la farmacia de la esquina, que vende la medicina del colesterol y que yo no me preocupo porque todos los meses me la traen, si un día mi médico me cambia la dosis y me dice que ya no tiene que ser de 25 miligramos, sino de 50 miligramos, ¿cómo yo le hago saber al de la farmacia que de ahora en adelante me tiene que cambiar la dosis? Ese señor de la farmacia resulta que contrató WhatsApp Business
O sea, el WhatsApp de él lo convirtió en WhatsApp Business, que eso básicamente cualquiera de los que estamos aquí lo podemos hacer. Y a través del WhatsApp Business yo le comuniqué al señor de la farmacia que me cambie la dosis, y él me comunicó de vuelta el nuevo precio y automáticamente él me empezó a cargar el nuevo precio en la tarjeta. Yo no tuve que ir a la farmacia, él no tuvo que venir donde mí, no le costó ni siquiera 5 minutos hacer el cambio. ¿Por qué? Porque se logró un nivel de autoservicio solamente con usar una herramienta tan básica como el WhatsApp. A través de una de las características que debe ser un negocio o debe tener un negocio escalable. Algunos de los retos de la escalabilidad, para ir un poco moviéndome hacia ya un poco la conclusión o hacia más o menos el final de lo que yo quería hablarles hoy de escalabilidad. Inicialmente se debe realizar una investigación basada en la diferenciación en el mercado. Es decir, es importante que los empresarios de pymes que quieren hacer un negocio escalable entiendan que esa escalabilidad tiene que hacerse sobre la base de una diferenciación. Esa diferenciación tiene que entenderse en el sentido de que hay que entender qué es lo que están haciendo los competidores ya en el mercado o qué están pensando hacer esos competidores. Ese señor de la farmacia al que yo le compro la medicina del colesterol todos los meses y que yo no lo llamo desde hace 6 meses porque yo sé que él me atiende bien, ese señor cuando empezó, él tuvo que entender que en el barrio no había más nadie haciéndolo, que él era el único, que además él tenía la capacidad de poder lograr una base de clientes inicial importante por el lugar donde está y por las relaciones que él maneja. Y él pudo entender un poco esa diferenciación de una manera clara. También otro reto de la escalabilidad es que se debe asegurar que el modelo de negocio funcione, de tal manera que el escalamiento sea gradual y que no sea un escalamiento que termine ahogando al negocio. A veces unos escalamientos son tan buenos que terminan ahogando el negocio porque la línea azul no la puedes crecer a la velocidad adecuada porque se requiere demasiado dinero y a veces hay que tener cuidado con eso. Hay que establecer un programa piloto que logre ser viable y escalable, y de eso les voy a hablar un poquito en un slide posterior. Es decir, un programa piloto es experimentación. El cliente no se tiene que enterar necesariamente que tú estás experimentando con él, pero tú puedes tener un grupo de clientes con un modelo de negocios A y puedes tener un grupo de clientes con un modelo de negocios B. Ninguno de los dos saben que son conejillos de India, son tus clientes, los atiendes bien, pero con unos estás experimentando, con un grupo estás experimentando una forma de hacer negocio y con otro grupo estás experimentando otra forma de hacer negocio. Vas probando, vas cambiando hasta que te logras quedar con la mejor para ti y ya terminas trayendo a todos tus clientes al mismo modelo de negocio. A eso se le llama experimentación o se le llama hacer programas pilotos que te permiten sobre la marcha y con clientes reales poder irte moviendo hacia negocios escalables, probando y cambiando, probando y cambiando, probando y cambiando, cambiando lo que no funciona y dejando lo que funciona. O lo que funciona medio mal. Y yo diría que lo más importante de este slide es que los esfuerzos de todos los días deben estar enfocados en la escalabilidad. Si lo que ustedes están construyendo es un negocio escalable, no dejen de pensar todos los días, cada segundo, cada minuto, cada hora en la escalabilidad. Y que cada decisión que tienen que tomar en el día, pequeña, mediana o grande, sea en función de la escalabilidad que están buscando para que efectivamente terminen teniendo un negocio diferenciado por escalabilidad. No tanto por producto, no tanto por servicio, no tanto por modelo de negocio, sino por escalabilidad. Algunos negocios de empresas escalables, pues claro, yo me gusta traer estos ejemplos porque muchos de ustedes los conocen. Ya les hablé de Netflix. Netflix es un negocio escalable por naturaleza. Netflix con 300 personas atiende el mundo entero. Bueno, 300 personas en la oficina principal, porque no estoy contando a la gente que hace las películas, etcétera, sino al negocio principal, al centro.
Con 300 personas atiende ingresos de billones de dólares anuales. Es un negocio 100% escalable. 100% escalable porque no importa si tienes 100 clientes o tienes 1000 clientes o tienes 10.000 clientes, el tamaño es el mismo o muy parecido. Es decir, es una escalabilidad pura. Y lo mismo puedo decir de Spotify. Los de ustedes, los de nosotros que tenemos Spotify, tenemos exactamente la misma situación. Spotify es la evolución de la industria de la música al mundo moderno, en el que ya no hay música comprada, sino que la música es streameada. Y la música streameada es toda la música que puedas tener aquí. Y toda está en las nubes. Y no importa si Spotify tiene 1000 clientes, 10.000 clientes, 100.000 clientes, 1 millón de clientes, su tamaño es el mismo. La oficina que tienen ellos en California y en cualquier otro lugar del mundo es exactamente la misma, con los mismos gastos, el mismo personal, exactamente lo mismo. Y lo mismo puedo decir de Uber. Uber es la empresa de transporte más grande del mundo y no tiene un solo auto. Me corrijo, tienen unos cuantos autos en Estados Unidos que son los autos que se manejan solos, ¿no? Pero digamos en general en el mundo no tienen ni un solo auto, pero son la empresa de autos o de transporte más grande del mundo. ¿Quién conoce Airbnb? Airbnb, si varios lo conocen, Airbnb es la empresa de hotelería más grande del mundo. ¿Y saben cuántos hoteles tienen? 0. Ni un solo hotel. Son un Uber de hoteles. Yo por ahí, un Uber de casas, más bien de casas y apartamentos, no de hoteles. Y yo por ahí viajo, cada vez que viajo uso Airbnb, y Airbnb tiene poquitas personas en una oficina en San Francisco, California, y esas poquitas personas manejan billones de dólares en un negocio escalable a nivel mundial. Ahora, yo quiero traerles otros ejemplos de empresas escalables y yo estoy seguro que algunos de estos logos ustedes los conocen. Vamos a empezar por el logo de arriba a la izquierda, ASAP. ¿Quién conoce ASAP? Creo que todos lo conocen. ASAP está en el celular de todos nosotros y es la competencia de Pedidos Ya y la competencia de Uber Eats. ASAP es una empresa panameña, nacida en Panamá y crecida en Panamá. Y es un negocio completamente escalable. Con la misma cantidad de personas han ido creciendo y creciendo y creciendo. Y no importa si tienen más y más y más clientes, ellos van a seguir teniendo su línea azul lineal y su línea roja exponencial, porque solamente pueden agregar más ingresos sin necesidad alguna de crecer en gastos en la misma proporción. ¿Quién conoce Monily? ¿Ahí hay una que conoce Monily? Monily la tenemos en el celular. 200.000 personas en Panamá. No son muchas, la verdad, porque Panamá tiene muchos más habitantes. Pero hay 200.000 personas que tienen Monily en su celular. Yo soy una de ellas. Monily es lo que usan los PHs en las distintas barriadas de Panamá, en Don Bosco, en Versalles, allá en Chanis, en Costa del Este, en San Francisco, en Clayton, en las áreas revertidas, para poder manejar el ingreso y para poder manejar también el ingreso a las barriadas y a los edificios y también para manejar las áreas de uso común de los edificios. Y Monily es una empresa también panameña, nacida en Panamá, de fundadores panameños, que con poquitas personas han ido creciendo y creciendo y creciendo. Y si ya somos 200.000 personas que tenemos Monily, no importa si después terminan siendo 1 millón, ellos no necesitan crecer en la misma proporción. Con la misma cantidad de programadores, la misma cantidad de tecnología, la misma oficina, van a seguir creciendo de manera exponencial. Y es una empresa local, completamente panameña. Aquí nació en Panamá y opera en Panamá. Encuentra 24, yo creo que todos conocemos Encuentra 24. ¿Alguien sabe de qué país es Encuentra 24? Encuentra 24 es una empresa que nació en Panamá. De hecho, la fundadora es panameña.
Y Encuentra 24 ya está en 7 u 8 países de la región. Encuentra 24 es un negocio escalable 100% también, porque con poquita gente él puede ir creciendo de forma exponencial en ingresos con solo tener una operación muy pequeña en cada país y su operación central en Panamá, aquí en la cinta costera, en la avenida Balboa. Y eso es lo que tienen. Encuentra 24 es un negocio escalable nacido en Panamá. Yapi, bueno, todos sabemos que Yapi es el Banco General, pero hace 3 semanas Banco General nos anunció que ya Yapi es una empresa aparte, sigue siendo de ellos, por supuesto, pero ¿ustedes saben cuántos usuarios de Yapi hay en Panamá? ¿Alguien sabe el número? ¿Alguien sabe la cantidad de usuarios de Yapi que hay en Panamá? 1 millón. Hay 1 millón y pico de personas que tienen Yapi en su celular. Yo soy uno. Y creo que casi todos aquí tienen Yapi. Yapi ahora ya es una empresa aparte de Banco General y de hecho anunciaron que que se convierten en anunciaron, yo estaba ahí cuando lo anunciaron, hicieron un spin-off del banco y ahora son una empresa aparte que se convirtió en un monedero agnóstico de banco. De tal manera que si tú tienes cuenta en el Global Bank, tú tienes cuenta en el Banco General, tú tienes cuenta en Capital Bank, tú tienes cuenta en el Banco Delta, tú en el Banco Nacional y tú en la Caja de Ahorros, no importa dónde tú tengas tu cuenta, tú puedes usar Yapi como tu monedero. Se lo digo porque lo anunciaron públicamente ya hace 3 semanas. Eso es real y empiezan en febrero. Es real. ¿Pero qué hicieron? Lograron escalabilidad. Porque Yapi no necesita crecer en cantidad de personas en la misma proporción en que crece en cantidad de gente. El 1 millón de personas que tienen lo pueden manejar con la misma cantidad de personas que van a tener cuando tengan 2 millones de clientes dentro de 2 años o 3. Va a ser lo mismo, es un negocio escalable. ¿Quién conoce Degusta? Degusta, de todos esos que están ahí, soy el que mejor, o sea, soy es el que más conozco de todos ellos, estoy adentro de Degusta. Degusta es una empresa que nació en Panamá, de fundador panameño en el 2009, de aquí, del patio. Y ya está en Colombia, en Guatemala, en México, en Sudamérica, en distintos países. Y Degusta tiene una oficina aquí en Panamá también, en Carrasquilla, una oficina pequeña. Una oficina que no me importa la cantidad de países que tenga, si está en 7 países más, solamente tiene que crecer un poquito nada más en Panamá y va a seguir siendo un negocio escalable porque está pensado escalablemente. Y lo mismo puedo decir de House, que también es una empresa menos conocida, pero que también nació en Panamá. Su oficina está en Panamá. Conmigo y yo sé que él está haciendo escalable. Él convirtió una necesidad en un negocio escalable, en una pyme que la maneja perfectamente bien y le va muy bien con su negocio escalable. Entonces, yo creo que lo puedo dejar hasta aquí para abrirme a sus preguntas y respuestas porque quedan los minutos requeridos para eso. No sé si alguien tenga alguna
¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que decir en relación a la escalabilidad que me parece valioso que podamos conversar algo al respecto de la escalabilidad? Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Tatiana León y yo me dedico a organización de eventos y animaciones. Y ya que comentas sobre este tema de la escalabilidad, quisiera saber qué recomendación me daría usted para convertir un negocio de eventos a un negocio escalable. Eventos y animaciones. Bueno, ese es un negocio poco escalable por naturaleza, pero a mí se me ocurren cosas como, por ejemplo, automatizar el primero el que te contacten, segundo el que te pidan, el que te hagan la mayor cantidad de solicitudes por vía digital, de tal manera que la parte de la reunión y la parte de la probada, de la comida y la parte de ver las flores, que eso es inevitable. Eso es inevitable, por eso es que te digo que es poco escalable, pero todo lo que puedas automatizar, automatízalo. Que te lo pidan por menús de estos que, del QR, o no tanto eso, sino el Linktree, por ejemplo. Puedes usar Linktree, ¿sabes qué es Linktree, no? Puedes usar Linktree o cualquier otra plataforma para que por ahí te puedan ir escogiendo todo y minimizar lo que ya tengas que hacer de forma personal. Claro, la organización del propio evento, como son eventos presenciales, requiere de presencialidad. Y cuando hay presencialidad, la escalabilidad se disminuye. Hay un negocio por ahí, que he visto varias veces ese modelo de negocios, de la creación de negocios, la organización de eventos virtuales. En la pandemia tuvo mucho ímpetu, pero yo lo vi antes de la pandemia. Yo vi ese modelo de negocios en algún lugar, creo que no fue en Panamá, antes de la pandemia. La creación de un modelo mediante el cual se podían organizar eventos virtuales y la empresa era una empresa organizadora de los eventos virtuales y eso sí era completamente escalable. Te lo dejo nomás como para que lo investigues. ¿Algo más? Buenas tardes, licenciado. Gracias por todo el conocimiento que nos transmitió. Mi pregunta va por lo que usted nos comentó sobre las enfermedades crónicas y cómo en el mundo de la farmacia le están proveyendo lo que son sus medicamentos el primer viernes de cada mes, si mal no recuerdo. Quería preguntarle qué rango de precio a usted le parecería a simple vista ya un servicio que usted no optaría, por el cual no optaría. Y lo otro, si usted ve que puede ser escalable también en medicamentos de uso diario, o sea, no enfermedades crónicas, pero sí en personas que de repente se le presente algo de manera sorpresiva y si ve escalable entonces sí, aplicar eso a ese tipo de padecimientos. Voy a contestarte la primera pregunta. La primera pregunta es, yo pago bastante más de lo normal, de lo que pareciese normal para despreocuparme de la medicina. Esa vaina de tener que acordarme todos los meses que se me va a acabar la medicina, que tengo que ir yo a la farmacia a buscarla, yo simplemente me desconecto y yo sé que eso va a estar en mi puerta todos los meses. Yo estoy dispuesto a pagar hasta un 20-30% del costo de la medicina con tal de no olvidarme. 20%. Y de hecho lo pago. Honestamente lo pago, sin ningún problema. Porque lo que estoy es comprando tranquilidad. Simplemente me olvido de eso. Yo sé que eso va a estar ahí. En la segunda pregunta, sí. Sí, de hecho todavía, yo como cliente todavía compro medicinas puntuales, no las crónicas, sino las que se necesitan eventualmente. Yo las compro por el app y me llegan a la casa. Y eso es un negocio escalable para la farmacia, porque la farmacia
no tiene que tener más locales, más personal dentro de la farmacia, más luz, más electricidad, más gasto, porque yo estoy en la casa. Y además el costo de la moto es variable porque la moto no es de la farmacia, la moto es de un tercero. Entonces para la farmacia es 100% escalable yo como un cliente virtual, como un cliente que pido desde la casa. Así que sí, tiene un nivel de escalabilidad un poco menor porque el negocio no es 100% recurrente, pero por eso dije que el de la recurrencia es mejor, pero ese otro también es bueno y sí es escalable.